Padre, te damos muchas gracias por cada hogar representado, cada familia, Señor, aquí reunida, Señor. Gracias por esas puertas de hogares que se abren a través de esta plataforma, Señor. Creemos que tú estás en control, que tú estás interesado en tu pueblo, eres un Dios cercano a su pueblo y Señor, nos has dejado tu palabra, nos has dejado un manual de vida, nos has dejado instrucciones, nos has dejado descripción de tu carácter, descripción de cómo eres tú, de cómo hablas tú. Señor, ayúdanos a que esta palabra el día de hoy penetre profundo nuestros corazones. Espíritu Santo, creemos que tú haces la obra. Gracias porque hoy cada uno recibe lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre eterno, por esta bendición que nos otorgas. Y Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu nombre y solo tu nombre exaltado, Jesucristo. Gracias, en el nombre de Cristo oramos a ti, Padre Celestial. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, voy a compartirles mi presentación para que usted pueda estar viendo ahí eh, las notas. Nuestro tema del día de hoy es implicaciones prácticas de un liderazgo eficaz. Sí, vamos a estar meditando en este tema. Nos ha llevado ya, vamos por ¿cuántas semanas? Esta sería la cuarta semana hablando de este tema y yo creo que todavía queda un poquito más, ¿sí? Así que estoy revisando aquí mis notas. Todavía nos falta otra semana más. Bueno, cabe mencionar que la próxima semana no tendremos estudio porque adivine dónde vamos a estar. En el campamento, ¿verdad? La próxima semana vamos a estar en el campamento, entonces no vamos a tener el estudio, sino será hasta dentro de 15 días. Así que, pues allá nos vemos en el campa, ¿sí? No sabemos qué toca ese día de cena, pero seguro va a estar bien rico, ¿sí? Entonces, ahí nos veremos. Y bueno, hoy, hermano, a lo que nos toca. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 2 versos 7 al 9. Hoy vamos a continuar con estas prácticas o implicaciones prácticas de un liderazgo eficaz. Y dice la palabra de Dios, verso 7, capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio. ¿Sí? Vamos a pensar por unos minutos en este pasaje. Antes de comenzar, quiero leerte una, lo voy a decir, una entrada o una porción de un diario, ¿sí? De un diario. Se trata del diario del hermano Charles Swindoll. Este hermano hizo un comentario sobre Primera y Segunda de Tesalonicenses y él comparte una página de su diario. ¿Y por qué cuento esta historia? Mira, esta historia nos va a ayudar a comprender otro aspecto muy importante de lo que es un líder eficaz. Hemos hablado mucho de que el trabajo de un líder no es en vano. Hemos hablado que el líder eficaz, y cuando hablo de líder eficaz, estoy hablando de un líder cristiano. El líder cristiano obtiene su fuerza, su fortaleza del Señor. El líder cristiano anuncia el evangelio en medio de gran tribulación. El líder cristiano eficaz exhorta con verdad, con pureza y sin engaño. El líder cristiano eficaz trabaja como aprobado por Dios. No busca agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Nunca usa palabras lisonjeras o palabras que tratan de agradar al oído. No, tampoco eso. No encubre avaricia, no va con dobles intenciones, ni busca la gloria de los hombres. Eso ya lo vimos. Pero hoy vamos a hablar de otro aspecto bien importante y vamos a hablar hoy en específico del amor sacrificial
y de la ternura con la que un líder cristiano debe servir, ¿sí? Entonces vamos a meditar. Leo la historia o leo este diario. No encajas, me dijo un tipo o una persona. Me había escuchado hablar en varias sesiones de esta conferencia de pastores y él dice, de verdad creo que este hombre esperaba un predicador básico y estándar con su traje oscuro, camisa blanca impecable, su cuello abotonado, su corbata, su bolsa llena de folletos evangelísticos y su Biblia grande, Reina Valera 1960. Como no fue eso lo que recibieron o recibió este joven, el tipo o esta persona miró con cierta curiosidad, recelo a este pastor y le dice esta persona al pastor, mira, no encajas aquí. ¿Qué te pasa? Mira, tienes raíces fundamentalistas, pero no lo pareces. Tu teología es sana, pero no eres rígido. Te tomas muy en serio a Dios, pero te ríes como si no hubiera un mañana. Tienes convicciones firmes, pero no eres legalista. Y entonces vino a una conclusión este joven. Hasta parece que tienes compasión también. Bueno, dice este pastor en su diario, ¿qué podía yo decir a eso? El hombre me tenía bastante claro. Sin embargo, esta última afirmación me hizo pensar. A la mañana siguiente me di cuenta de estas palabras. Hasta tienes compasión, como si fuera algo que no debería estar ahí. En otras palabras, en la mente de este joven, si estás comprometido con la verdad de la palabra, dedicado a predicar el evangelio, dedicado al ministerio, no deberías preocuparte por las necesidades de la gente. Esta era la idea que tenía este joven. Él decía, no te tienes por qué preocupar de las angustias, del hambre, las enfermedades, las vidas fracturadas, las luchas, las inseguridades, los fracasos, las quejas de la gente, porque esos son problemas temporales, son meros problemas terrenales. Este joven pensaría, deja esos problemas para los pastores liberales o al menos para esos consejeros pagados. Mire, él dice esto, consejeros pagados, porque en Estados Unidos, o al menos eso me consta a mí, porque tengo algunos amigos en esta área, en Estados Unidos, tal cual es una profesión ser consejero. Sí, de hecho hay licencia para ser consejero. Sí, dentro de esos consejeros, pues hay los consejeros cristianos con consejería bíblica, pero también hay consejeros del otro tipo, ¿sí? Pero este hermano decía, mira, el pastor no debería preocuparse por eso déjaselo a otros. Seamos honestos, hermanos. ¿No pasa muchas veces esto? ¿No parece que cuanto más conservador se vuelva uno, muchas veces menos compasivos somos? Esto sucedía con los escribas y fariseos. Hermano, este hermano sigue escribiendo su diario y dice, sé que hay excepciones, pero estamos hablando de una regla muy general. Pero, ¿por qué una y no otra? ¿Por qué no ambas? Tener sana doctrina, pero al mismo tiempo ser compasivo. Sí se puede tener esas dos cosas. Y dice, y cuando nos apartamos del modelo bíblico de ser a la vez doctrinalmente sólidos y personalmente compasivos, ¿cuándo nos apartamos de esto? Mire, vamos a poner un ejemplo súper rápido. Jesús, doctrinalmente sólido, pero también compasivo. Esas dos cosas no se pueden separar, hermano. Están ligadas, ¿sí? El problema de los escribas y fariseos es que se llenaban de doctrina, pero se apartaban de la compasión. Eso no tiene que pasarte a ti ni a mí, hermano. En el ministerio de Pablo a los tesalonicenses, Pablo mostró, tú ves sus escritos, Pablo mostró convicción en lo que es la teología, la doctrina, pero también mostró mucha compasión, mucho amor por esta gente, ¿sí? Él les enseñó, él los amó, él les predicó, él vivió entre ellos. Y dice este autor, ¿cuándo se nos metió en la cabeza de que no se pueden hacer ambas cosas? Que tenemos que elegir o ser compasivos o ser doctrinalmente sólidos.
debemos ser las dos cosas, hermano. Y debemos romper esos moldes que se han construido, hermano, ¿sí? Y permitir que la compasión genere hambre de verdad o de la verdad y que la verdad nos motive a ser compasivos. Entonces te das cuenta, están ligados, ¿sí? Mira, cuando alguien dice el hambre de verdad nos lleve a compasión, ¿sí? Que cuando tú y yo estamos en la verdad, sabemos que Dios es amor y nos manda que amemos, pues vamos a amar con compasión, ¿sí? Cuando lo hagamos, dice este autor, estaremos en buena compañía. Esto es exactamente lo que Pablo, Silas y Timoteo demostraron en su ministerio a los tesalonicenses. Y es algo que tú y yo debemos imitar. Mi pregunta para ti, hermano, después de esta historia, ¿cómo estaremos mostrando nuestra compasión a la gente a nuestro alrededor? ¿Qué tan compasivos somos? O más bien vamos un paso atrás. ¿Somos compasivos? En nuestro concepto de liderazgo, de lo que es un líder ideal, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo mucho. Y es mi oración, hermano, que juntos aprendamos cómo es un líder cristiano. ¿Sí? Sí, hemos aprendido ya, pero piensa en tu ideal de cómo debe ser un líder. ¿Un líder debe ser compasivo, sí o no? Yo espero diga sí, ¿verdad? Porque somos, aparte, cristianos, sí, y como cristianos debemos ser compasivos. Entonces, un líder eficaz debe ser compasivo. Mira, no ocupamos irnos lejos. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él fue compasivo, hermano. Y al mismo tiempo fue un líder de excelencia, con convicciones, con una teología pura, limpia. ¿Eh? Yo tengo aquí algunas expresiones de Jesús. Puedes anotar los textos. Mira, en Mateo 9:36 dice que al ver las multitudes, dice Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así veía Jesús a la gente, con compasión. En Mateo 23:37, ¿qué dice Jesús? Mira, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y mira esta expresión, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mira, usa esta imagen de ese animalito, la gallina, cómo protege a sus polluelos, cómo busca calentarlos, tenerlos cerca. Jesús amaba a la gente, hermano. Ama a la gente. En Juan 13:1, por mencionar uno más, dice la historia ahí que antes de que fuera la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. ¿Te das cuenta? Jesús amó a su gente hasta el final. Si después de esto, hermano, piensa cómo hemos vivido nuestro liderazgo. Acuérdate que somos líderes en casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde quiera que vamos, de alguna manera hay gente que nos sigue, ¿sí? Lo hemos aprendido mucho con Esdras también, ¿te acuerdas? Los domingos. Entonces, hay gente que nos sigue, hermano. Piensa cómo estamos mostrando nuestra compasión hacia esa gente, hermano. Y después de pensar eso, ¿cuál sería tu primera acción para ser más compasivo? Sin perder la firmeza de la verdad. ¿Sí? Piensa, hermano, en tu primer examen, verás un examen súper rápido, cómo andamos en compasión? Y o piensa, ¿cuál será el primer paso que debo tomar para ser más compasivo sin comprometer la verdad? Yo te puedo decir uno bien sencillo, que cuando llegue al trabajo, diga buenos días. Tan simple como eso. Empecemos siendo amables, ¿sí? Empecemos así. Voy a la tienda. Buenos días, señor Juan, señor Armando, o como se llame el señor de la tienda ahí por su casa, ¿verdad? Buenos días, qué gusto verle. ¿Qué hay de nuevo? ¿Sí? Empecemos por algo tan simple como un saludo, como una muestra de amabilidad. Preocuparnos por la persona que estamos viendo ese día, ¿sí? Son pasos sencillos, hermano, que si queremos ser líderes eficaces y para la gloria de Dios, bueno, tendremos que practicarlos. Así que, ¿qué te parece si vamos adelante y meditamos en tres temas el día de hoy?
Te he dicho que vamos a llegar hasta, ¿cuántos dije? A ver, vamos a ver en qué número íbamos. 9, ¿verdad? Íbamos en 9. Deme un segundo porque estoy enterándome que lo tengo aquí mal. Aquí debe ser 10, ¿verdad? 10. Hoy vamos a ver el 10, el 11 y el 12. No sé por qué estaba pensando en otro, sí, pero bueno, no voy a alcanzar a editar, o bueno, lo edito pronto. Para no confundirte, estoy corrigiendo mis títulos. Si tienes tus notas, hoy deberíamos ir por la implicación número 10. Entonces, yo aquí la tenía mal, solo la estoy corrigiendo, ¿sí? Y listo. La ventaja que tengo de tener la compu aquí rápido lo puedo editar, ¿verdad? Bueno, el domingo ya me ayudó Alfredo también a corregir, ¿verdad? Y por ahí unos errores que tenía. Bueno, vamos a empezar aquí. Fuimos tiernos entre vosotros. Otra característica esencial de un líder eficaz, hermano, es la ternura. Un líder cristiano eficaz es alguien tierno. Vamos a pensar. Mira, ¿cómo es la ternura de un líder? Mira, hace algunos meses, hace un par de meses, estuve leyendo un libro, ¿verdad? Y se alcanza a ver El desafío del liderazgo. Este libro me lo recomendaron, ¿verdad? No es de autores cristianos. Sin embargo, había que leerlo para una asignatura, pero me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque aunque estos autores no cristianos, ellos hablan de algo bien interesante. Algo que de hecho muchos líderes, si tú buscas líderes en internet, pocos hablan de esto. Estos personajes han descubierto, los autores se llama o se apellidan Coases y Posner, estos dos autores dicen que un líder eficaz o un líder que logra cosas extraordinarias es un líder que lidera con el corazón. Es interesante, ¿eh? Son autores no cristianos pero han visto el potencial de un líder cuando éste lidera con el corazón. Y si tú lees su material, cuando ellos hablan de que un líder lidera con el corazón, se trata de que es un líder que se preocupa por las personas. Es interesante, ¿verdad? A través de la historia del liderazgo, hermano, podemos ver la gente, aquellos que le llaman los baby boomers, ¿verdad? Que les tocó ser hijos de los que fueron a las guerras, ¿verdad? Ya primeras, segundas guerras mundiales. Y este tipo de líderes suelen ser, muchos de ellos ya están falleciendo, pero suelen ser muy rígidos, muy bruscos. No sé si habías escuchado esto, si ya lo mencioné, pero por ejemplo, Henry Ford, el que inventó, se le atribuye la invención del automóvil, en una ocasión dijo, ¿para qué quiero todo el cuerpo si yo solo necesito dos manos? Hablando de la gente que servía en su empresa. En otras palabras, él decía, ¿para qué me necesito preocupar que la gente esté triste o desanimada? Yo lo que necesito es que trabajen, que sus manos se muevan y hagan lo que les pido. ¿Te das cuenta de esa mentalidad? Esa es la mentalidad, hermano, de mucho liderazgo del mundo, ¿sí? Pero como cristianos, tú y yo debemos liderar con el corazón, ¿verdad? Me gustó mucho esto, cómo estos autores lo usan. Debemos liderar, como dice la escritura aquí, con ternura. Es interesante, ¿verdad? Cuando vemos diferentes versiones de la Biblia en este texto, por ejemplo, Biblia de las Américas dice, demostramos ser benignos entre vosotros. Traducción viviente, mira, esta es interesante. Fuimos como niños entre ustedes. ¿Cómo es un niño? Un niño es tierno, ¿verdad? Pues seamos tiernos, hermano, como un niño. Traducción lenguaje actual dice, los tratamos con mucho cariño y ternura. Palabra de Dios para todos dice, hemos sido muy tiernos con ustedes. En la semana, hermano, justamente hace 2 días, el martes.
Estuvimos en una reunión de pastores, algunos de ustedes nos acompañaron, estuvieron ahí apoyando, y el pastor que dio la primera plenaria, él dijo esta frase que me llamó mucho la atención y quiero compartírtela. Él dijo, hermanos, hermanas, no se trata solo de ganar almas. Y lo dijo varias veces de manera enfática. No se trata solo de ganar almas. A través de la predicación y estos días he estado pensando, y esto es cierto, hermano, porque no solo se trata de ganar almas, sino Jesús hubiera dicho en la gran comisión, vayan y ganen un montón de almas, y sigan ganando almas, y sigan ganando almas. No, ¿verdad? Él dijo que hagamos discípulos. Él dijo que les enseñemos, ¿sí? Entonces, parte de esta enseñanza, ¿verdad? Puse ahí el texto para que recuerdes, ya lo sabes, Mateo 28, lo puedes leer, ir y hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles, ¿sí? Es interesante, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza o esto que Jesús nos envió no fue solo a ganar almas, hay que discipularles, hay que enseñarles, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a enseñarles con amor, con paciencia, con mansedumbre, sirviéndoles con humildad y como dice ahí Pablo a los filipenses, considerándolos como superiores a nosotros mismos. ¿Te das cuenta el tipo de liderazgo, hermano, que el Señor Jesús nos llama a ejercer? Un liderazgo con ternura, ¿sí? Cuando Pablo está describiendo a las características de los ancianos, él se lo está enseñando a Timoteo, más tarde también a Tito, pero él le dice que un anciano, entre muchas características, debe ser alguien amable, ¿sí? Debe ser alguien amable, alguien apacible, no avaro. Pero mira, una de las características de un líder cristiano, de un anciano, de un líder en la iglesia, es que debe ser amable, ¿sí? Entonces, hermano, ¿quieres ser líder? ¿Quieres ser pastor? Un paso práctico, empieza a ser amable. Empieza siendo amable, empieza saludando, empieza diciendo buenos días, ¿cómo estás? Me da gusto verte. ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu pequeño, tu pequeña? Bueno, interesémonos por las personas, ¿sí? Ese es un líder auténtico, un líder eficaz, ¿sí? Gloria a Dios. Mira, si seguimos la ternura en un líder se expresa con amabilidad, paciencia, benignidad, cariño, cuidado, un servicio sacrificial, entre muchas otras cosas que hoy estaremos viendo. Mira, los líderes son siervos. Los líderes son siervos que aman a sus seguidores o a sus discípulos. Jesús lo demostró, hermano. Jesús dijo en una ocasión, mira, que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 1:45. Entonces te das cuenta, un líder eficaz, hermano, es alguien que es tierno, alguien que ama, alguien que cuida. ¿Y cómo cuida? Observa en el texto, ¿verdad? Estamos en el verso 7, 1 de Tesalonicenses 2:7. Velo ahí, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y escucha cómo, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ah, ¿te das cuenta qué tipo de ternura Pablo está ahí enseñándonos? Es el de una nodriza, o en otras palabras, el de una madre. Sí, Reina Valera nos dice nodriza, pero en otras versiones dice madre, porque si te das cuenta y dice como una nodriza o como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿sí? Sus propios hijos. Interesante, ¿verdad? Vamos aprendiendo una palabra griega hoy para no perder la costumbre. Quiero compartirte esta palabra, es trofos, trofos. Esta palabra significa que nutre, es decir, podría ser hasta para la enfermera el nombre que se le daría a una enfermera o una nodriza, ¿sí? Entonces, eh, Quimiotrófico, perdón, Braulio, a ver, trofos, bueno, estamos ahí. Esta palabra griega, trofos, ¿sí? Una palabra que nos habla de alguien que nutre, que provee nutrimentos, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en esto, mira, la nodriza, eh, en algunos contextos,
era una mujer que, de hecho, la mayoría, una mujer que amamantaba a una criatura ajena, ¿sí? Para en aquellos casos donde la madre no podía amamantar a su pequeñito o su pequeñita. Entonces se contrataba o se tenía otra mujer nodriza, que le llamaban, que se encargaba de alimentar o amamantar a este bebé, ¿sí? En aquellos tiempos no había la múltiple variedad de leches para bebés como el día de hoy, ¿verdad? En aquel tiempo pues había estas mujeres que pues de alguna manera proveían también el nutriente necesario que la mamá no le podía dar a su hijo. Entonces, interesante cuando Pablo dice cómo él sirvió con ternura a estos hermanos, dice como una nodriza, pero no la nodriza que está amamantando a los hijos de otra, no, sino la nodriza que alimenta a sus propios hijos. Piensa esto, una nodriza tenía que ser alguien de verdad, pensemos, alguien amable, aunque pues se le iba a pagar por lo que iba a hacer. Seguramente esta mujer pues tendría cierto aprecio por eso que hacía, ¿verdad? Al menos por el dinero que iba a obtener, porque, ¿verdad? Digo, las hermanas que son madres saben que es dolor concebir y mantener a un pequeñito, entonces imagínense mantener otro más, pues es pesado, ¿sí? Entonces, interesante, ¿verdad? Pablo y sus compañeros habrían sido como esta nodriza que le dio, piensa esto, los primeros nutrientes que necesitaban estos pequeños, estas criaturas recién convertidos. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el tipo de amor, hermano, que la Biblia nos llama a tener, ¿sí? Hermano, ellos habrían provisto la leche espiritual a estos hermanos, ¿sí? Interesante, hermano. Mira, yo quiero hablar aquí un comentario de este hermano Charles Swindoll. Él dice, no hay nada egoísta en el rol de la madre. Si pensamos por unos momentos en una madre que cuida de sus hijos, las madres se entregan constantemente a sus hijos. Pablo cuidó con esa ternura, con una ternura a estos pequeñitos creyentes de Tesalónica, alimentándoles con el alimento de la palabra de Dios. Y él se comprometió desinteresadamente a comprender sus esperanzas, sus temores, aún sus preguntas. Y él se comprometió a trabajar para proveer lo que ellos necesitaban. Esas necesidades básicas, como recién convertidos y como recién nacidos. Pablo, entonces, hermano, como lo dice Pedro ahí en 1 Pedro 2:2, habría provisto la leche espiritual no adulterada a esta iglesia, ¿sí? Y que vaya, fue muy útil, ¿sí? Muy útil para esta iglesia que apenas comenzaba y una iglesia, ¿te acuerdas? A la cual Pablo sirvió por muy pocos días. Sin embargo, mira cómo expresa con qué cariño, con qué ternura, con qué dedicación, como una nodriza a sus propios hijos, ¿verdad? Un amor extra, ¿sí? Más allá del compromiso, ¿verdad? Porque una nodriza que de alguna manera se le está pagando, pues es un compromiso, se le está pagando y se espera que alimente, ¿sí? Pero una nodriza hacia sus propios hijos lo hace de manera desinteresada. Y así fue el servicio de Pablo a esta iglesia. Pensemos, terminando esta sección, ¿cómo estamos liderando, hermano? ¿Estamos liderando con ternura? Otra vez te pregunto, ¿qué acciones? Yo quiero que seamos prácticos y quiero invitarte a ser práctica, hermana. ¿Qué acciones deberíamos tomar para ser más tiernos? Otra vez, sin perder la centralidad del evangelio y la enseñanza de la verdad, porque también debe haber, acuérdate, un balance. No podemos irnos solo a hablar de ternura, amor, compasión y dejar de hablar de la verdad, de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios, del juicio de Dios, de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de confesar nuestro pecado delante de Dios. Tiene que haber un balance de esas dos cosas, ¿sí? Porque hablar de la justicia de Dios, hablar de la soberanía de Dios, hablar de la necesidad de confesar nuestros pecados, también es amor, ¿sí?
Entonces tenemos que llevar ese balance, hermano. ¿Qué vamos a hacer entonces para ser más tiernos? Piensa, por ejemplo, en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios, mira, lo hemos trabajado y ahí vamos muy bien, hermano. Yo estoy agradecido con Dios por cómo Dios nos ha concedido como iglesia ir creciendo en esta área, de amarnos, de saludarnos con más, pues, aprecio, con más expectativa, mucho amor, ¿verdad? Yo veo que ya se queda más tiempo al final del culto compartiendo, platicando. Bueno, eso es bueno, hermano. Ese es un buen paso a dar, ¿sí? Tomar tiempo al final para platicar con los hermanos, preguntarles cómo les va en la escuela, en el trabajo, interesarnos, ¿verdad? Por sus vidas, ¿sí? Vamos adelante. Siguiente cosa, número 11. Otra implicación práctica. Estoy usando partes del texto. En el verso 8 dice, tan grande es nuestro amor, nuestro afecto por vosotros. Bueno, si lo traducimos a una expresión, hablando de implicaciones, un líder cristiano eficaz tiene un gran afecto por aquellos a los que sirve. Lo voy a decir otra vez. Un líder cristiano eficaz tiene un gran afecto por aquellos a los que sirve. ¿Sí? Acuérdate, estábamos hablando de líderes cristianos. ¿Sí? Tú y yo hemos recibido un gran amor, el amor de Dios. Hoy en la mañana hablamos de eso, ¿verdad? De la gratuita gracia de Dios para nosotros. ¿Sí? O justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Entonces, eso es un regalo hermosísimo, es un amor incomparable, inmensurable. Entonces, tenemos amor para dar, hermano. Mira, quiero que pensemos en este afecto, el tipo de afecto. Vamos a leer el texto. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cómo era el afecto de Pablo, de Silas, de Timoteo hacia estas iglesias? Era un afecto grande, pero vamos a usar la palabra sacrificial, ¿sí? Traducción viviente dice, miren, hermanos, los amamos, que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también dice, les abrimos nuestra propia vida. Este es el tipo de amor que como cristianos, hermanos, tú y yo habremos de demostrar a aquellos a los que servimos, hermanos. Pablo se entregaba de manera sacrificial a las iglesias o a las misiones que él servía. Y al parecer, hermanos, si vemos sus cartas, Pablo solía usar la figura de la madre. ¿Sí? Aquí usó la figura de una nodriza que cuida o amamanta a sus propios hijos, o el cuidado que tiene por sus propios hijos, pero también, mira, ahí tengo un par de versículos más que quisiera los veas. Segunda de Corintios 6, 11 al 13. Segunda de Corintios 6, 11 al 13 dice la escritura ahí. Mira, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis, dice, estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Aquí en Corintios usó la figura de un corazón ensanchado, ¿sí? Cuando vimos este tema hace algunos años, hablamos de eso, el corazón ensanchado, ¿sí? Y orábamos y decíamos que nuestro corazón sea ensanchado en el buen sentido, ¿verdad? Que amemos más a las personas, que sirvamos con más ternura, ¿verdad? Como estamos hoy hablando, que amemos con un corazón sacrificial, ¿sí? Otro texto ahí que también Pablo habla a los Gálatas, ahí usando también una figura de una madre en Gálatas capítulo 4, 18 al 19, dice así la escritura, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Escucha esto, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Voy a leer el 20, también dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mira, Pablo usa otra vez el sufrimiento de una madre en la concepción y dice,
ese tipo de sufrimiento vuelvo a sufrir con ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mira, el afecto tan grande que Pablo tenía hacia esta iglesia es que le dolía tanto sus desvíos, sus descuidos, que estaba dispuesto a todo, hermano, aunque su carta tuviera que ser muy dura, ¿sí? Aunque tuviera que sacrificar tiempo de hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, ¿no? Tuvo que sacrificar eso. Y si tú te fijas en Gálatas capítulo 1 versículo 6 luego va directo y le dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esta carta es la única que no empieza como las demás, hermano. En la carta a los Gálatas, luego va directo al tema, la exhortación, ¿sí? Tanto los amaba que él prefirió hablar así, hermano, para que esta iglesia, pues, se corrigiera, ¿eh? Ese es el tipo de amor, hermano, que la palabra de Dios nos llama a tener por aquellos a los que servimos. Otra vez, lo que comentaba hace unos momentitos, no solo se trata de ganar almas, hermano, como lo decía nuestro hermano el martes, o de entregar el evangelio y vámonos. Se trata de dar un seguimiento, discipular, enseñar, servirles con amor, ocuparnos de sus necesidades básicas, ¿sí? Por eso, hermano, damos gracias a Dios por estos grupos de discipulado. Y yo estoy agradecido con Dios porque de esos mismos grupos de discipulado están saliendo nuevos grupos, gloria a Dios. Fueron discipulados, fueron enseñados con cariño, con amor, y ahora ellos están discipulando a otros con cariño, con amor, con cuidado. Gloria a Dios, ¿sí? Entonces, hermano, Dios es fiel, ¿sí? Dios lo está haciendo. Si algo podemos ver en la carta de Pablo es un amor sacrificial y un cuidado cercano, aunque Pablo está lejos, pero él ama a estos hermanos y se preocupa por ellos. Pedro, hermano, también en su carta, o su primera carta, primera de Pedro 1:22, también instaba, animaba a la iglesia a amarse con este amor sacrificial. Dice así Pedro, mire en su carta, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, escucha esto, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿sí? Que nuestro amor, nuestro trato hacia los demás sea entrañable, un amor entrañable y puro, ¿sí? Mira, Charles Swindoll dice, a diferencia de algunos líderes, aún tristemente en la iglesia, que mantienen una cierta distancia con aquellos a quien se les ha confiado, Pablo no era así. Dice este autor, Pablo no protegía o no se protegía su espacio personal, no, ni se aferraba a, digamos, a una relación estrictamente profesional, no, él iba más allá. Su prioridad era amar a la gente, atender a sus necesidades, tanto espirituales como físicas. ¿Por qué te digo necesidades físicas? Porque también Pablo se preocupaba por sus necesidades. Mira, por ejemplo, para con la iglesia de Tesalónica, lo vamos a ver en unos minutos, Pablo prefirió trabajar para no ser gravoso a la iglesia. Si hablamos, por ejemplo, de la iglesia en Jerusalén, Pablo consideraba y buscaba llevar ofrenda, llevar ayuda a los que estaban siendo perseguidos allá en Jerusalén. Mira, hoy en día hay muchos líderes que te van a recomendar, oye, mira, no te ligues o no te ates tanto o no te pegues tanto a la gente, porque de un momento a otro te van a lastimar. Algunos quizá porque pues ya lo han vivido o porque el tiempo de su liderazgo fue corto y quieren evitar el dolor, pero mira, el líder bíblico, los líderes cristianos, somos llamados, como lo hemos leído, a amarnos entrañablemente, sea que nos toque estar un mes, 2 años, 3 años, 20 años, 30 años, lo que nos toque estar con esa persona, debemos amarles entrañablemente, hermano. Pablo, te das cuenta, estuvo a lo que se puede estudiar y se puede deducir, estuvo semanas en Tesalónica.
pero logró desarrollar un amor tan cercano a esta gente que mira, sus cartas lo dejan bien claro. Y algo último que dice en este segundo versículo que vemos hoy, verso 8, dice que Pablo, o más bien los tesalonicenses, habían llegado a ser muy queridos. Sí, si te fijas, el verso 8 al final dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En otras palabras, mira, el amor de Pablo hacia esta iglesia era correspondido. O también vamos a decirlo de otra manera, los tesalonicenses se daban a querer, ¿sí? Hay gente que no se da a querer, hermano, pero de todos modos debemos amarlos, ¿sí? El otro día también decían, ¿qué vamos a hacer con aquellos que están faltando? Y un hermano decía, pues les vamos a amar de todos modos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los que vienen cada mes a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Nos vamos a regañar, ¿verdad? No, les vamos a amar y les vamos a invitar que vengan más seguido, ¿verdad? Que los extrañamos, ¿sí? Pero con amor, ¿sí? Con gracia. ¿Sí, hermanos? Espero contar con su ayuda en esto. Hoy en día, hermano, esto hace falta en la iglesia, ¿sí? Y esta iglesia, mira, se dio a amar. Este pasaje nos habla de lo importante que es mostrar amor a aquellos que Dios ha puesto como líderes, hermano. Una manera sencilla de amar a nuestros líderes, hermano, es orar por ellos. Pablo se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 2, 1 al 2, ¿sí? Que se hagan rogativas, ¿sí? Se hagan oraciones, acciones de gracias. Dice por los que están en eminencia, ¿verdad? Los reyes, la gente que está liderando. Ahí podemos pensar en líderes fuera de la iglesia, pero también el escritor de Hebreos habla de que nos recordemos de aquellos que nos predicaron la palabra, ¿sí? Ahí dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Sí, entonces, esto es bueno, hermano, y esto es darnos a querer, ¿sí? ¿Verdad? De alguna manera mostrar una actitud amable también, como seguidores, ¿sí? O como discípulos, ¿sí? Proverbios 18:24, yo creo lo conoces. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Este es un buen consejo también para nosotros, como seguidores, ¿verdad? Vámonos poniendo del otro lado ahorita, ¿sí? Estamos hablando del líder, pero vámonos poniendo del lado de un seguidor o de un discípulo, ¿sí? Queremos ser amados, hay que mostrarnos amigos, ¿sí? Hay que empezar amando, ¿sí? Queremos que de alguna manera nos aprecien, ¿verdad? Nos vean con amor, con cariño, hay que amar, ¿sí? Hola, Lian. ¿Verdad? Debemos amar, ¿verdad? Debemos amar a aquellos hermanos que Dios nos ha confiado, ¿sí? Como líderes, pero también como seguidores, como discípulos, habremos de amarles, ¿sí? Vamos terminando esta sección y pensemos, si pudiéramos, hermano, evaluar nuestro amor a otros, pensemos, ¿qué tan sacrificial es nuestro amor? ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar tiempo, recursos por aquellos que decimos amar, ¿verdad? Porque una cosa es decir, amar, pero la realidad puede ser otra, ¿sí? Y vámonos poniendo ahora del otro lado, como esta iglesia, ¿verdad? Que llegaron a ser muy queridos por Pablo. Como nosotros mismos, hermano, como seguidores, como discípulos, cómo estamos mostrándonos a aquellos que nos lideran. Estamos también llegando a ser muy queridos por los que nos lideran, ¿sí? ¿Verdad? Lo he dicho, hay gente que cuesta mucho, hermano, ¿verdad? Porque le intenta uno de una forma y de otra y parece como que no, pues no hallamos cómo quedar bien, por decirlo de una manera. Sin embargo, como líderes tenemos que seguir amándoles, ¿sí, amén? Tenemos que seguir amando. Sí, pero pongámonos por un momentito, hermano, en ese lugar y digamos, ¿cómo yo estoy siendo para que otros me amen, para que otros me sirvan mejor? ¿Les estoy causando problemas, dificultades para que me sirvan? ¿O les ayudo? ¿Sí? O me pongo de una forma que
ellos sientan gozo en servir, ¿sí? Yo creo que necesitamos pensar esto y meditar, hermano, y el Señor nos ayude, ¿verdad? A tomar los pasos propios para esto. Vamos a la 12ª implicación. Número 12. Pablo habló de esto, de trabajando para no ser gravosos. Trabajando para no ser gravosos. Bueno, hablando de un líder eficaz, un líder cristiano eficaz, un líder cristiano eficaz trabaja, ¿sí? Para no ser gravoso a aquellos a los que sirve. Vamos a pensar un poquito en esto porque vale la pena considerarlo porque aquí puede haber un cierto debate, pero la palabra nos da luz sobre esto. Entonces, vamos meditando. Habla de trabajo, de fatiga. Pablo hace alusión a la memoria de estos hermanos y dice, ustedes se acuerdan. Sí, vea el verso 9, dice, hermanos, ¿os acordáis de nuestro trabajo y fatiga? Como de noche y de día, dice, trabajando, perdón, de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y os predicamos el Evangelio de Dios. Dice, hubo un trabajo. En este contexto, mira, en 1 Tesalonicenses 3:8, Pablo lo repite, que él tuvo que trabajar. En el relato de Hechos 18:3 dice que Pablo trabajaba hablando en lo secular. Entonces, dado el contexto, dado la historia cercana a Tesalónica o al tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica, podemos entender que cuando Pablo dice que trabajó y se fatigó, habla más del trabajo o de su oficio, ¿sí? ¿Se acuerdan que Pablo trabajaba la construcción de tiendas de campaña? Entonces, de alguna manera aquí nos hace alusión a esto. Trabajamos, fatigamos, día y noche, ¿sí? Traducción lenguaje actual dice, hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Mira, el otro día también estábamos platicando de esto, y es que hubo una temporada en la que muchos ministros, vamos a hablar del área eh, ministerial o de los pastores, muchos ministros consideraban, hermano, hasta pecado trabajar en un trabajo secular. Usted puede preguntarle a nuestros pastores, ¿sí? De tal manera que muchos pastores enfrentaron situaciones muy difíciles al inicio de sus ministerios y quizá algunos todavía están enfrentando situaciones difíciles, ¿sí? Porque se les decía que era un pecado mortal, ¿sí? Trabajar y al mismo tiempo servir como pastores. Mire, si nos vamos bíblicamente, tenemos ahí el ejemplo de Pablo y todo lo que Pablo logró. Y era alguien que trabajaba, ¿sí? Mire, y quiero aclarar, ¿verdad? Porque no quiero causar aquí debates. El pastor que se dedica 100% a la obra tiene su valor, el mismo valor que tiene un pastor que es bivocacional, que trabaja y al mismo tiempo es pastor. Ambos tienen un llamado de Dios y ambos están sirviendo a Dios con todo su corazón, ¿sí? Pero no debemos encasillar y decir solo de esta manera debemos pastorear, no, ¿sí? Se puede pastorear trabajando también, ¿sí? Sí se puede. Y aquí, hermano, en algunos, otra vez, de las historias, se enseñaba que el pastor tiene que aprender a vivir por fe. Y sí, ¿sí? El pastor debe aprender a vivir por fe, ¿sí? Pero aún el trabajo fuera de la iglesia es algo que Dios también nos provee, hermano. Y que en oración tú y yo podemos decir al Señor, Señor, ¿es tu voluntad o no que yo trabaje? ¿Sí? ¿Cómo quieres que sea provista? Por ejemplo, piensa, un padre de familia, ¿cómo quieres que sea provista las necesidades de mis hijos, de mis hijas? ¿Será a través de un trabajo? ¿Será a través de lo que recibo como ofrenda voluntaria de la iglesia? Piensa eso, hermano. Mira, un hermano decía, los tiempos han cambiado. Bueno, no han cambiado en realidad. Sigue sucediendo lo mismo. Simplemente a veces había ideas que quizá, hermano, por las historias que se vieron, ¿verdad? En aquel tiempo que había pastores que de repente empezaban a trabajar y les empezaba a llamar más la atención allá porque había más dinero y bueno, pues se desviaron.
Quizá esa fue una de las razones por las cuales se tuvo que poner esa regla de que nada de trabajar aparte de la iglesia. Pudo haber sido eso, pero puede haber un balance, ¿sí? Puede haber un balance y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hoy en día, hermano, muchos pastores son bivocacionales o trivocacionales o cuatrivocacionales, ¿verdad? Habemos algunos que estamos en varias cosas a la vez. Esto tiene ventajas y desventajas, claro, pero yo te quiero decir, de mi experiencia, una de las ventajas. Una de las ventajas. ¿Cuál es una de las ventajas? Mira, el hecho de que yo estoy en el campo laboral me habla o aprendo, conozco las verdades de primera mano de lo que está pasando en los trabajos, de lo que está pasando en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político y más. No digo que un pastor que se dedica 100% a la obra o tiempo completo no lo haga, pero tiene que estar o ser diligente en leer las noticias, ¿sí? Leer las noticias, porque si no lee las noticias se desconecta, ¿sí? De este tipo de información que es muy importante, ¿sí? Entonces, una de las ventajas es esa cercanía que tienes con la gente no creyente, ¿verdad? Porque a veces como pastores terminamos solo relacionándonos con la gente de la iglesia. Y eso puede llegar hasta cierto punto a ser peligroso, porque no estamos conociendo las realidades del mundo allá afuera, ¿sí? Entonces debe haber este balance, ¿sí? Conocer las realidades allá afuera. Jesús, hermano, andaba, decía un hermano, andaba en el mercado, ¿sí? Se relacionaba con los publicanos, con las prostitutas, la gente de la calle. Y ahí les compartía. Él veía de primera mano los enfermos, las necesidades, lo que le dolía a la gente. Y eso tú y yo tenemos que hacer como líderes cristianos eficaces. Tenemos que estar conectados con las necesidades de la gente para servirles mejor, hermano. ¿Sí? Pablo decía, hermano, no buscamos ser gravosos. Pablo no buscaba aprovecharse de los hermanos. Me gustó mucho Palabra de Dios para Todos, la versión. Dice, hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes. Por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas nuevas. ¿Sí? Otra vez, hermano, y vámoslo aclarando, ¿sí? No estoy diciendo que un pastor que trabaja de tiempo completo esté haciendo mal. Al contrario, es un trabajo muy loable y si Dios lo tiene así, es porque Dios así lo quiere, ¿sí? Y personalmente yo te comparto un poco más de mi experiencia. Yo fui enseñado así desde niño. Mis padres me enseñaron, les vamos a apoyar en su profesión hasta donde podamos. Van a trabajar en empresas, van a ganar dinero, les va a ir muy bien. Pero usted sepa bien que Dios es primero. Y si un día Dios le llama a dejar ese trabajo, lo va a dejar sin renegar. Y así estamos, hermano. Y es mi oración, ha sido así, hermano. Hace unos meses, la empresa en la que yo estuve trabajando ha sufrido muchos cambios y se acabó el trabajo. Y yo oré y dije al Señor, Señor, es tiempo de que ya deje esto. No fue el tiempo, Dios me dio otro trabajo. Sí, entonces, bueno, seguimos orando. Yo veo que la necesidad en la obra cada vez requiere más de mi tiempo. Yo pienso, se lo digo, lo que yo pienso, que es probable que pronto tenga que empezar a dejar algunas actividades que hago aparte de la iglesia, porque ya la iglesia requiere más de tiempo. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que están sirviendo en la iglesia y que me apoyan enseñando, ministrando en las diferentes áreas, pero va a llegar el momento donde ya requiere más tiempo la obra. Y Dios nos ayude, ¿verdad? Y vamos a seguir viviendo por fe, ¿sí? Dios nos sigue enseñando cómo vivir por fe, aún trabajando, hermano, ¿sí? Cuando Pablo se está despidiendo de los hermanos ahí en Mileto, eh, él prácticamente está dando un mensaje que no los volverá a ver. Y él les dice estas palabras, hermanos, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes dice, vosotros sabéis que para lo que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, escucha esto, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios, ¿sí?
El hecho de que tú y yo trabajamos o trabajemos con nuestras manos, hermano, también es una manera en cómo enseñamos a nuestra gente, ¿sí? Un montón de cosas, pero entre ellas, como Pablo, el trabajar con nuestras manos nos genera riqueza, nos genera recursos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero eso que recibimos, lo damos a otros, ayudamos a otros. Sí, Pablo dice, hermanos, yo estas manos me sirvieron para proveer mis necesidades y de la gente que estaba conmigo. ¿Te das cuenta? Él no solo se servía así, sino al contrario, a la gente que con él servía y también ayudar a los necesitados. Entonces, mira, es una manera en cómo tú y yo, hermano, enseñamos a otros a dar, ¿sí? Yo he aprendido mucho de los pastores, ¿verdad? Que han estado ahí en Centro de Fe Angulo. Uno de ellos, quizá lo recuerdes, aprendí mucho de él que le gustaba dar, ¿sí? Y él, yo creo que con muy buena intención, enseñaba a la iglesia a dar. Frente de ahí de la iglesia, él decía, aquí está, yo doy tanto, ¿sí? Muchos en ese tiempo lo vieron mal, pero sabes, yo aprendí mucho de este pastor y doy gracias a Dios por su vida, porque me enseñó a mí a dar, ¿sí? Y sigo dando, hermano, ¿sí? Muchos se enojaron, se dijeron, ya viene a hablarnos de dinero, pero sabes, quien aprendió, hoy está siendo muy bendecido, ¿sí? Porque aprendió a dar. Y tú y yo tenemos que aprender a dar, hermano. No porque nos obligue el pastor, no porque nos obligue la presión de los demás, no, 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 no. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ¿sí? No por obligación, no, lo que proponemos. Pablo aprendió esto, hermano, y como él trabajaba, él decía, mira, hoy ganamos, nos fue muy bien, vendimos mucho. Bueno, vamos a apoyar a la misión en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, en Jerusalén, ¿sí? Qué bonito, hermano, ¿sí? Que como líderes cristianos, hermano, si le pedimos a Dios que nos dé más, sea para dar más a otros. ¿Sí, amén? Yo así oro, hermano, Señor, dame más para dar más, ¿sí? Y si me das poco, pues de eso poco vamos a dar también, ¿sí? Pablo no solo trabajaba para su sustento, él trabajaba para sustentar a otros, para apoyar a otros. Y con esto enseñaba a los hermanos. Por último, hermano, Pablo sabía cuál era su prioridad y esto es lo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Como ministro, ¿verdad? Tu servidor como pastor, como ministro, tú líder de algún ministerio o tú sirviendo como líder en cualquier área, hermano, nunca debemos olvidar cuál es la prioridad. Y nuestra prioridad es predicar el evangelio de Dios. Pablo dice ahí, yo trabajé para no ser gravoso a ustedes, para predicarles el evangelio, ¿sí? Pablo sabía cuál era su prioridad, predicar el evangelio. Y aquí está la gran diferencia, hermano. Y es lo que en muchos contextos, en muchas denominaciones aún, se trata de cuidar, ¿verdad? De que el pastor pues no descuide la obra. Hasta cierto punto es una muy buena medida, hermano, que se ha tomado. Sí, porque la verdad, la escritura lo dice claramente, ¿verdad? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, muchos por amor al dinero han dejado el ministerio y han lastimado tremendamente a la iglesia. Ese es el gran peligro. Y en muchas organizaciones, miren, mejor no trabajo, hasta está en sus estatutos. El pastor no tiene que trabajar en otra cosa que no sea predicar, cuidar de la iglesia. Es muy respetable y una medida, digamos, muy buena, ¿verdad? Para evitar esto, ¿sí? Pero mira, podemos aprender de Pablo. Pablo trabajaba, pero no olvidaba cuál era su prioridad y era predicar el evangelio. Él sabía, hermano, el poder que tiene el evangelio, ¿sí? Yo dejé de decir textos, ¿verdad? Ok. Romanos 1:16. Él sabía que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y por lo tanto, ¿sabes? Mira, a Pablo no lo movía. Que había adversidades, él seguía con su prioridad, predicar el evangelio. Que el trabajo estaba yendo muy bien, llegaron muchos pedidos, la prioridad es predicar el evangelio. Así que si este pedido es tan grande y no me va a dar tiempo para ir a predicar, se cancela este pedido. Él no le importaba la prosperidad de los negocios, él sabía cuál era su prioridad. Su prioridad era predicar el evangelio. Y esta es la gran diferencia, hermano. Y esto es algo que debemos seguir, ¿sí? Si bien, hermano, podremos tú y yo trabajar y ser muy exitosos en el ámbito laboral, debemos estar dispuestos
a dejarlo todo si es que así el Señor lo requiere de nosotros. Eso yo lo aprendí desde pequeño, me fue grabado, ¿sí? A mis hermanas de la misma manera, Dios así nos enseñó a través de nuestros padres. Y el día que el Señor diga, ya no más trabajo secular, estamos dispuestos a dejarlo todo, porque Dios ha sido fiel, hermano. Hemos aprendido a serle fieles con trabajo y sin trabajo, ¿sí? Recordemos, hermano, que nuestro llamado, cuando tú y yo fuimos llamados al Evangelio, cuando tú y yo fuimos rescatados, cuando tú y yo se nos dio una identidad preciosa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, cuando se nos ha dado esto, hay una prioridad. ¿Y cuál es? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Esa es la prioridad. El hecho de que tú y yo seamos reyes, sacerdotes, nación santa, no significa que vamos a estar ahí sentados sin hacer nada. No, ¿sí? Hay una prioridad y es anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es nuestra prioridad, hermano. Y ni los negocios, ni la prosperidad, ni los carros, ni las casas, ni todo lo que podamos ganar de este mundo debe ser más grande que esta prioridad que es anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero terminar esta parte y es con una pregunta más. De hecho, son tres. ¿Has pensado cuál es tu prioridad? ¿Has pensado cuál es tu prioridad como siervo de Cristo? ¿El trabajo o predicar el Evangelio de Cristo? ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo por servir a Dios? Quiero terminar, hermano, recordándote la serie de preguntas que estuve resaltando a través de este estudio. ¿Sí? Estamos ya llegando al final. Y mi intención es ir a través de estas preguntas y tomarlas de una manera que reflexionemos y posteriormente vamos a orar, que el Señor nos ayude, ¿sí? Y que meditemos dónde están hoy nuestras prioridades, ¿sí? Nos lleve en actitud de oración, hermano, a hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame a ser hacedor de esto que he aprendido hoy, ¿sí? Y las preguntas que estuve haciendo a través de este tema son las siguientes. Hermano, hermana, ¿cuál es tu primera acción para ser más compasivo? Hoy aprendimos muchas cosas. ¿Qué es lo que vas a hacer saliendo de esta reunión para ser más tierno, más compasivo con los demás? ¿Cómo vamos con esto de liderar con ternura? ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer entonces para ser más tiernos sin comprometer la verdad de la palabra de Dios, sin comprometer la centralidad del evangelio, hermano? ¿Sí? ¿Cómo vamos a mantener ese balance? ¿Has pensado cuál es tu prioridad como siervo del Señor Jesús? ¿Un trabajo secular o compartir el evangelio o dar testimonio a otros de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra prioridad en esta vida? Si pensamos claramente, acuérdate, tú y yo somos cristianos. Hemos recibido un llamado precioso, hermano. ¿Cómo lo estamos ejerciendo? ¿Estaríamos dispuestos, como muchos hombres de la Biblia, a dejarlo todo, hermano, por seguir a Cristo? ¿Qué te parece si oramos y decimos al Señor nos siga ministrando y que a través de estos días, hermano, el Espíritu Santo nos haga recordar cómo hemos trabajado hasta hoy y pues que también nos ilustre aquello que necesitamos corregir, hermano? Que podamos tú y yo, como aprendimos el día de hoy, liderar con compasión, con ternura, liderar con un amor sacrificial y liderar, hermano, con trabajo y aunque requiera fatiga, de tal manera, hermano, que no nos desviemos de la prioridad, que no se vea comprometido nuestro principal objetivo, que es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por la oportunidad de aprender juntos. Señor, tu palabra es viva, eficaz, poderosa. Y hoy creemos, Señor, que tú has hablado. Y Señor, te doy gracias porque aquí en esta reunión, Señor, habemos hermanos y hermanas que deseamos honrarte, que deseamos ser líderes para tu gloria. Hoy oramos, Dios, que de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor,
de acuerdo al llamado que tú has dado a cada uno de nosotros, podamos ejercer un liderazgo para tu gloria, para tu alabanza. Uno que está dispuesto a amar con ternura, a amar sacrificialmente, aún dispuestos aún a sacrificar tiempo, recursos por aquellos a los cuales nos has llamado a servir. Y gracias, Dios, porque al hacerlo estaremos siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser gente determinada, a servirte, cueste lo que cueste. Gracias, Señor, porque hoy el Evangelio nos es recordado que tú nos llamaste de tinieblas a luz admirable. Si alguien hoy, Señor, necesita reconciliarse contigo, hoy oramos, Dios, toca este corazón. Te doy gracias, Padre eterno, por esta palabra que hoy has ministrado y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido, haz la obra que sigue en el corazón de mi hermano y mi hermana. He predicado tu palabra y ahora, Espíritu Santo, gracias por continuar la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo.